y nos gozamos porque Dios nos está hablando. Gracias, Señor, por su misericordia. Nos está hablando de gran manera para que nosotros podamos comprenderle a Él. Aleluya. Porque a veces nosotros no le entendemos a Él. Aleluya. Pero Él es fiel y verdadero. Siempre nos va a seguir hablando para que nosotros le comprendamos a Él. Y a veces nosotros no queremos hacerle caso. Pero Él va a insistir en nuestra vida porque Él tiene amor, hermano, hacia nosotros. Y por eso que nosotros hay que tratar de obedecerlo y seguir el camino del Señor conforme a la palabra. Porque nosotros a veces nos hacemos caso y después nos vienen los problemas y no sabemos de dónde vino, pero de Dios te habló. Pero nosotros nos queremos comprender. Así que, hermano, así es la cosa y hay que estar atento a la palabra. Aleluya. Yo quiero compartir con ustedes la palabra de Dios en Efesios, capítulo 4, versículo 17. Aleluya. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis conforme a los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la dureza, por ignorancia que en ella hay, por la dureza de su corazón. En cuanto los cuales, después que dejaron, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si es verdad, le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Alabado sea tu nombre. Está buenísimo la palabra. Amén. Ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y nosotros a veces, hermano, aleluya, vivimos esta palabra. Porque nuestra mente, hermano, si no está ocupado en las cosas de Dios, va a divagar nuestra mente. Amén, así es, Señor. Y va a hacer pensar a nosotros otra cosa que no es de Dios. Y entonces, aleluya, nosotros somos perjudicados si vivimos así. Pero Él es fiel, hermano, y verdadero, que Él siempre nos habla para que nosotros podamos comprenderle a Él. Aleluya. Pero nosotros somos duros de entenderlo a Él. No queremos entender. No queremos hacerle caso a la palabra de Dios. No queremos poner en práctica lo que Él nos habla. Porque muchas veces, algunos dicen, ¿por qué no hace caso si él está hablando del hermano Almada?
Pero yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es verdadera y fiel, hermano. Aleluya. Yo soy el vocero nada más, aleluya, igual que ustedes, pero yo tengo que hacerle caso a la palabra. Porque la Biblia es la boca de Dios, hermano, que Él dejó en Cristo para nosotros, para que nosotros podamos vivir su palabra. Porque a través de esto, hermano, nosotros podemos ser salvos. O si no, hermano, no vamos a ser salvos. Porque hay alguien que te está esperando afuera, aleluya, para hacerte caer. Y para eso, hermano, nosotros tenemos que preparar en el Espíritu para que podamos vencer a ese enemigo. Porque ese enemigo, hermano, es poderoso, aleluya, que anda sobre la tierra. Aleluya. Del cielo el Señor lo echó acá en la tierra a Él. Aleluya. Y está trabajando contra nosotros. Como león rugiente, dice la palabra. Buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a querer devorar? A ti y a mí. Aleluya. Por eso, hermano, aleluya, hay que tener mucho cuidado y a vivir la palabra de Dios, a obedecer la palabra. Ahí está la bendición para nosotros si nosotros obedecemos la palabra. Teniendo entendimiento entenebrecido, ajenas de la vida de Dios, por ignorancia que en ella hay, por la dureza de su corazón. A veces nosotros endurecemos nuestro corazón. Porque el hombre y la mujer, hermanos, aleluya, tenemos nosotros un corazón, aleluya, que quiere obedecer a Dios. Aleluya. Pero hay alguien que se interpone entre nosotros que no podemos, aleluya, obedecer la palabra. Y eso son la ignorancia que hay en nuestra vida, la dureza de nuestro corazón, el pecado que cometemos. Aleluya. Y no nos deja en paz eso, hermano. Aleluya. Siempre va a estar ahí martillando contra nosotros para que nosotros podamos retroceder. Y no podemos retroceder, hermano. Somos hijos de Dios. Aleluya. Así es Dios. Hijo de Dios, aleluya. Y Dios ya nos dio, aleluya, esta libertad para que nosotros podamos estar acá en la tierra predicando su palabra, obedeciéndolo a Él. Amén. Porque si yo no obedezco a mi Dios, aleluya, ¿qué va a hacer en mi vida, hermano? Aleluya. Alabado sea tu nombre. Yo siempre digo, aleluya, que tengo poco hilo, tengo que obedecer a Dios. Aleluya. Este hilo cualquier momento se va a cortar y si yo no me porto bien, ¿a dónde iré? Santo Jesús. Aleluya. Porque hay un infierno, aleluya, y un cielo, hermano. Hay dos cosas solas. Sí, Jesús. Amén. Y tenemos que buscar el cielo, hermano, no ir para abajo. Obedeciendo a Dios, hermano, estamos buscando la salvación y vida eterna que Dios fue a preparar para nosotros. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Él murió, pero resucitó. Sí. Está a la diestra del Padre intercediendo por mí y por ti. Él pone las caras, aleluya, por nosotros siempre adelante de su Padre. ¿Y cómo va a poner la cara por mí si yo le estoy faltando respeto a Él? Santo Jesús. No puede poner la cara por mí. Aleluya. Y nosotros nos castigamos solo, hermano, por la desobediencia que tenemos. Aleluya.
Porque si somos obedientes, hermanos, aleluya, no vamos a pasar tan mal, aleluya. Santo Jesús. Porque tenemos un Dios de poder y de misericordia, está lleno de amor, hermano, aleluya. Está hablando a nuestra vida siempre. Sí, gracias. Aleluya, enseñando a nosotros para que nosotros podamos caminar Amén. conforme como Él quiere. Amén. Aleluya. Los cuales, dice, después que perdieron todo, sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra lascivia, hermano, es un pecado, aleluya, un pecado que no tiene límite. Por eso dice, perdieron toda la sensibilidad y se desearon a la lascivia. Gracias, Señor Jesús. Santo Jesús. Aleluya. No tenemos que permitir que nos pase eso, hermano querido. No hay que comer, no hay que, aleluya, meterse ahí en la lascivia. Pero, aleluya, Dios, aleluya, no va a dejar que estemos ahí por la dureza de nuestro corazón. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Mas vosotros no habréis aprendido así, dice, a Cristo, aleluya. Y nosotros no aprendimos así a Cristo, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, aleluya, Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabado Jesús. Él ya tuvo propósito por nosotros antes de que se fundó la tierra, hermano. Él ya tenía, aleluya, en cuenta mi vida, tu vida, a todos los que estamos aquí, aleluya. Gracias. Ya lo tenía anotado ya nosotros, con propósito, hermano. Gracias. Nosotros no somos, aleluya, cualquier cosa. Amén. Aleluya. Porque Dios, aleluya, tiene un propósito con nosotros. Amén. Por eso Él nos habla, hermanos, aleluya, y nosotros por la dureza de corazón que tenemos, a veces sufrimos, hermano. ¿Por qué? Porque Dios me habla, hermano. Y me tiene que hablar muchas veces, y yo no obedezco, aleluya. Y entonces va a seguir martillando mi vida, y eso me hace sufrir. ¿Pero por qué, hermano? Por la dureza de mi corazón. Porque no le quiero obedecer a su palabra. Porque esta carne, hermano, es cosquilloso, es sinvergüenza, es apoderado por el diablo, aleluya. Si nosotros no vivimos la palabra, hermano, aleluya, esta carne fue de polvo hecho y de polvo terminará. Por eso que el diablo quiere, aleluya, tomar de esta carne. ¿Por qué, aleluya? Porque fuimos hechos de polvo. Y en la tierra Él manda ahora, hermano. Aleluya. Pero nosotros no tenemos que dejar, aleluya, que apoderen de nosotros. Éramos antes. De polvo fuimos hechos. Y de polvo terminaremos. Pero tenemos un espíritu, hermano, que Dios nos dio un soplo en nuestra vida. Ese espíritu es propiedad de Dios, hermano. Amén. Y por esos motivos, aleluya, que nosotros a veces, muchas veces sufrimos porque no queremos obedecerle a Él. Santo Jesús. Porque nuestro Dios no quiere que nos perdamos ni uno, hermano. Él quiere que todos seamos salvos. Aleluya. Y Él está esperando, aleluya, esos tiempos, hermano. No hay ya mucho tiempo. Él ya pronto viene a arrebatar su pueblo. Y hay que prepararse, hermano. Hay que vivir en el Espíritu. Aleluya. Es difícil, hermano, vivir en el Espíritu en estos tiempos. Pero hay que esforzarse, hermano. Esforzarse
apartarse un poco, aleluya, para que pueda vivir en el Espíritu, aleluya. Alguna parte que sea, aleluya, para que nosotros no vamos a poder caminar como Cristo caminaba acá en la tierra cuando vivía Él, porque Él era, el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, Él era Espíritu Santo de los principios, hermanos, aleluya. Porque Él no fue hecho justo al hombre ni a la mujer, Él fue, aleluya, plantado el Espíritu Santo, por eso le dice el Señor en su palabra, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él era Verbo, hermano. Él no era nada, aleluya. Pero, aleluya, cuando le engendró a María, al Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gracias, Señor. A él ya empezó a hacerse carne, igual que nosotros. Y nació. Pero no fue el placer del hombre ni el placer de la mujer. Fue el placer de Dios mismo, hermano. Aleluya. Porque Él era nuestro Salvador. Tenía que venir uno que pueda salvar. Porque dice que Dios miró a la tierra y no vio ni a ningún justo. Aleluya. Que era capaz de venir a morir por la humanidad. Entonces dice que Él envió a su Hijo unigénito. Amén. Y murió por nosotros, hermano. Gloria. Pero a los 3 días resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Amén. Usted cuando ora, hermano, a su Padre, aleluya, cuando se arrodilla, está hablando con Dios, Él está inclinado su oído, oyendo su oración. Él oye nuestra oración. Por eso que es importante orar, hermanos, aleluya. Porque si no oramos, aleluya, aunque Él sabe, aleluya, mi problema, antes de que yo diga, ya Él ya sabe todo, qué es lo que necesito, hasta dónde puedo llegar, aleluya, a desobedecer a Él. Porque Él sabe todo, hermano. No podemos escondernos de Él nada, hermano. Aleluya. Él es un Dios de poder y de misericordia. Amén. Y lleno de amor. Gracias. Aleluya. Y que Dios te bendiga esta noche, hermano. Amén. Aleluya. Y ojalá que esta palabra que podamos guardar en nuestro Amén. corazón. Amén. Aleluya. Y poner en práctica. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. No es bueno guardar y no Gracias, Señor, por su palabra. va a ser bendiciones para nosotros, pero si da frutos.